Bienvenidos. Hoy vamos a resolver un ejercicio más, el cuarto, donde nos piden hallar y graficar los extremos locales de una función. Los extremos locales vienen siendo los máximos y mínimos locales de la función. Y esto lo vamos a hacer en esta ocasión aplicando el criterio de la primera derivada. Es una aplicación de la derivada. El primer paso es derivar la función. La función que nos proporcionan es y igual a 3x elevada a la cuarta potencia, 3x a la 4 decimos, menos 4x cúbica, menos 12x cuadrada. Entonces, como primer paso es obtener la derivada, que es y'. En este caso, la función es y, entonces vamos a obtener y'. La derivada de y, que sería la derivada de 3x a la 4, pues son 12x cúbica. Menos la derivada de 4x cúbica, la derivada de 4x cúbica pues son 12x cuadrada. Y finalmente, la derivada de 12x cuadrada de menos 12x cuadrada pues son menos 24x solamente. Esa es la derivada de la función. Ya está el primer paso. El segundo paso es obtener las raíces o ceros de la derivada, y esto se hace igualando la derivada a cero. Voy a hacer y' igual a 0, pero y' vale 12x cúbica menos 12x cuadrada menos 24x, pues todo eso es y', todo eso lo igualo a 0. Y voy a obtener los valores de x que hacen que la derivada sea 0. Vean aquí que es una expresión, una ecuación de tercer grado. Entonces vamos viendo cómo resolver esta ecuación, cómo encontrar los valores de x. Vemos que vean que el 12 está como factor común en los tres términos, porque aquí está 12 por 1, acá también está 12 por 1 y acá está 12 por 2, que es 24. Y la x también es factor común, está en los tres términos. Por lo tanto, puedo factorizar el 12x como factor común. Voy a factorizar 12x y 12x, ¿a qué multiplica primero aquí para que me dé 12x cúbica? Pues multiplica a x cuadrada. 12x cúbica por x me da 12x cuadrada. Ahora, 12x cúbica, ¿a qué debe de multiplicar enseguida para que me dé el menos 12x cuadrada? Pues debe multiplicar al menos x. 12x por menos x me da menos 12x cuadrada. Y por último, el 12x, ¿a cuánto debe de multiplicar ahora acá para que me dé el menos 24x? Pues debe multiplicar a menos 2. Vean que 12x por menos 2 me da el menos 24x. Y ya está factorizada esa expresión. Digamos que en una primera instancia ya está factorizada, sin embargo, esta expresión que está dentro del paréntesis también es factorizable. Es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, que se factoriza en dos binomios con término común, donde el término común sale del término cuadrático del trinomio, sería la raíz cuadrada del término cuadrático. Bueno, vamos a factorizarlo. Me queda el 12x fuera y este trinomio, decíamos, lo vamos a factorizar en dos binomios, el producto de dos binomios. Todo va a seguir siendo igual a 0. Esos dos binomios van a ser binomios con término común, donde el primer término sale de la raíz cuadrada de x cuadrada, o sea, x en ambos binomios. Luego voy a buscar dos números que multiplicados me den menos 2 y que sumados me den menos 1. Esos dos números tienen que ser el menos 2 más 1. Vean que menos 2 por 1 me da el menos 2
y menos 2 más 1 me da el menos 1. Entonces ya está, ahora sí está completamente factorizada la derivada. Y voy a poder resolver para x, o sea, obtener los valores de x que hacen que todo esto sea cero. Como tengo tres factores, significa que voy a tener tres valores para x. Cada factor me dice que la x debe valer cierto valor. Por ejemplo, este primer factor, 12x, me dice que x debe ser igual a 0. Si x vale 0, en este primer factor, si la x vale 0, pues este factor va a ser 0. Y multiplicado por lo que sea que tenga en estos dos factores, el producto va a seguir siendo 0. Entonces, ese primer factor me dice que la x debe valer 0. Este segundo factor me dice que la x debe valer 2 positivo. Si la x vale 2 positivo, en este factor, vean que 2 menos 2 me queda 0 y multiplicado por lo que sea que tenga acá y lo que sea que tenga aquí, me va a seguir dando 0 el producto de los tres factores. Entonces, ese segundo factor me dice que la x debe valer 2 positivo. Y el último factor, este x más 1, me dice que x debe valer menos 1. Si la x vale menos 1, en este factor, menos 1 más 1 es 0. Y multiplicado por lo que sea que tengamos aquí y lo que sea que resulte acá, va a seguir siendo 0 el producto de todo. Entonces, este tercer factor me dice que la x debe valer menos 1. Y estos tres valores son los valores a los que le llamamos números o valores críticos. Son los valores que hacen que la derivada sea 0. ¿Qué es lo que voy a hacer con ellos? Voy a formar intervalos, ¿sí? En esos valores críticos es donde puede ser que exista un extremo local, un máximo o un mínimo. Puede ser. Lo vamos a averiguar más adelante con el criterio de la primera derivada. Voy a ubicar en el eje X estos valores críticos. Tenemos al menos 1, al 0 y al 2 positivo. Y voy a formar intervalos con estos valores críticos. Aquí se forma un intervalo que viene desde menos infinito hasta menos 1. Luego, acá tengo otro intervalo que va desde menos 1 hasta 0. Otro intervalo va desde 0 hasta 2. Y por último, hay un último intervalo aquí que va desde 2 positivo hasta infinito positivo. ¿Qué hacemos ahora con esos intervalos? Voy a seleccionar un valor de prueba, decimos, de cada uno de esos intervalos para evaluar la derivada en ese valor de prueba y saber qué signo tiene la derivada en ese intervalo de donde tomamos el valor de prueba. Entonces, de este primer intervalo que tenemos aquí, de menos infinito a 1, voy a tomar el valor de menos 2, ¿sí? Puedo tomar cualquier valor negativo que sea menor que menos 1, pero no tiene caso que me vaya muy lejos, voy a tomar simplemente el menos 2 y voy a evaluar la derivada y' en ese valor, en x igual a menos 2. La derivada dice que es 12 x cúbica, pues x vale menos 2 al cubo, menos 12 por x cuadrada, o sea, por menos 2 al cuadrado, menos 24 por x, o sea, por menos 2. Y entonces, y' evaluada en ese valor de x, en x igual a menos 2, va a ser igual a 12 por menos 2 al cubo, es menos 2 por menos 2 por menos 2. Menos por menos es menos, y 2 por 2 por 2 es 8. ¿Sí? 2 por 2, 4, por 2, 8. Luego tengo menos 12 que multiplica al menos 2 al cuadrado, que sería menos 2 por menos 2, me da 4 positivo. Y finalmente, menos 24 por menos 2, pues me da menos por menos más, 24 por 2, 48. Vamos resolviendo, encontrando el valor de la derivada
cuando x vale menos 2. No nos interesa cuánto vale la derivada cuando x vale menos 2. Nos interesa qué signo tiene, únicamente el signo, es lo que nos importa. Entonces, siguiendo con las operaciones, aquí tengo menos 12 por 8. Más por menos, menos. Y 12 por 8, 96. Después tengo menos 12, ¿sí? Menos 12 por 4. Menos 12 por 4, menos por más es menos, y 12 por 4, 48. Menos 48, más el 48 que ya teníamos ahí. Entonces, finalmente, la derivada evaluada en x igual a menos 2 va a ser, vean que aquí tengo menos 48 más 48 y me va a quedar únicamente menos 96. Menos 96, me interesa el signo, es menor de 0, es una derivada, la derivada es negativa, es menor de 0, entonces significa que en este intervalo de donde tomamos el valor de prueba, en este intervalo, la derivada tiene signo negativo. Vamos a ponerlo aquí, tiene signo negativo en ese intervalo. Ahora vamos a hacer lo mismo, evaluando la derivada, tomando otro valor de prueba, pero ahora en el siguiente intervalo, en el que va desde menos 1 hasta 0. Podemos tomar cualquier valor, vienen siendo valores negativos, pero que están en este intervalo ahora, de menos 1 a 0. Voy a tomar el valor de menos 0.5 o menos un medio, ¿sí? Es lo mismo, y' de menos un medio. Pueden usar el decimal menos 0.5 o así en fracción. Yo prefiero usar las fracciones que los decimales, pero es indistinto, ¿ok? Vamos a sustituir el menos un medio en la derivada. Entonces me va a quedar 12, no menos 12, es 12 positivo, que multiplica a la x cúbica, o sea, a menos un medio al cubo. Menos 12 que multiplica a x cuadrada, o sea, a menos un medio al cuadrado. Y finalmente, menos 24 que multiplica a la x, que es menos un medio. Bien, vamos haciendo las operaciones. Y' de menos un medio nos va quedando 12 que multiplica a menos un medio al cubo, es menos un medio por menos un medio por menos un medio. Menos por menos por menos, va a ser menos. Y luego un medio al cubo es elevar al cubo el 1, el numerador, y elevar al cubo el 2, el denominador. Entonces me queda menos un octavo. Luego, menos 12 que multiplica a menos un medio al cuadrado, menos por menos es más, y un medio por un medio es un cuarto, elevando al cuadrado el numerador, que es 1, y elevando al cuadrado el denominador, que es 2. Entonces es 1 por 1 en el numerador y 2 por 2 en el denominador. Por eso me queda un cuarto positivo, porque es menos un medio por menos un medio. Entonces, ya por último, la última operación me queda menos por menos más 24 por un medio, pues son 12 enteros. Siguiendo con las operaciones, evaluando la derivada en x igual a menos un medio, nos queda 12 por menos un octavo, es más por menos, es menos 12 entre 8, podríamos decir, y eso nos da exactamente a 3 medios. Negativo, menos 3 medios. Y luego tengo menos 12 por un cuarto, me va a quedar más por menos, menos 12 por 1 entre 4. Estos son 3 enteros exactamente. Y luego esto más 12. Por lo tanto, y' de menos un medio, haciendo estas operaciones que son menos 3 medios, menos 3 enteros, más 12 enteros, me dan 15 medios.
15 medios, me interesa el signo de la derivada. La derivada es positiva, en este caso es mayor de 0, significa que en este intervalo de donde tomamos el valor de prueba, la derivada en este intervalo es positiva. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué signo tendrá la derivada en el siguiente intervalo. Para eso tomamos un valor de prueba de ese intervalo que va desde 0 hasta 2 positivo, que es el tercer intervalo que tenemos ahí de izquierda a derecha. En este intervalo vamos a tomar el valor de prueba. Vamos a tomar el 1, ¿sí? En este intervalo vamos a tomar el 1, que es lo más fácil de sustituir dentro de ese intervalo para obtener y' de 1. Sería entonces 12 que multiplica a 1 al cubo menos 12 que multiplica a 1 al cuadrado, ¿sí? Porque es x cúbica, x cuadrada y la x vale 1 en este caso. Menos 24 por x, que es 1. Entonces, y' de 1, la derivada evaluada en x igual a 1, nos va quedando 12 por 1 al cubo, pues es 1. Vamos a hacerlo lento, despacio. Menos 12 por 1 al cuadrado, que es 1, menos 24 por 1, pues 24. Y entonces, y' de 1 nos va quedando 12 por 1, 12, menos 12 por 1, 12, menos 24. Y vean que tengo aquí 12 menos 12, me queda 0 esa parte y únicamente nos va a quedar que y' evaluado en 1 va a ser igual a menos 24. Nos interesa el signo, como hemos dicho, esta es menor de 0, es negativa. Quiere decir que la derivada en este intervalo es negativa. Y nos queda evaluar un último intervalo, el intervalo de 2 a infinito. Vamos a tomar también de ese intervalo un valor de prueba para sustituirlo en la derivada, en la primera derivada. El valor de prueba, pues, que se me hace a mí más fácil, pues es el valor de prueba de x igual a 3, ¿sí? Voy a tomar un valor en el intervalo de 2 a infinito, pues voy a tomar el valor de 3. Y' de 3, o sea, la derivada evaluada en x igual a 3, nos va a quedar 12 por x cúbica, o sea, por 3 al cubo, menos 12 por x cuadrada, o sea, por 3 al cuadrado, menos 24 por x, o sea, 24 por 3. Y' de 3 nos va a quedar 12 por 3 al cubo, es 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9, por 3, 27. Luego menos 12 por 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Menos 24 por 3, ¿sí? Más por menos, menos. 24 por 3 nos da 72. Luego, y' evaluada en x igual a 3 nos va a quedar 12 por 27, más por más es más, 12 por 27 nos da 324. Luego, menos por más es menos. 12 por 9 nos da 108. Y finalmente, menos 72, que ya teníamos aquí. Entonces, y' evaluada en x igual a 3 nos va a quedar. Pues vamos a hacer esa suma algebraica. 324 menos 108 menos 72 nos da un valor de 144 positivo. Nos interesa el signo, es mayor de 0, es positiva. Significa que la derivada en este intervalo de 2 a infinito es positiva. Entonces, ahora sí, por último, para determinar si hay mínimos o máximos, es decir, si hay extremos, si esos valores críticos son mínimos o máximos, si son extremos locales, vamos a aplicar el criterio de la primera derivada. Recuerden que el criterio de la primera derivada dice que si la derivada cambia en un punto crítico
en un valor crítico, si la derivada cambia de más a menos, entonces ahí hay un máximo, ¿sí? Si la derivada cambia de más a menos, ahí hay un máximo. Pero si la derivada cambia de signo de menos a más, entonces ahí hay un mínimo en esos valores críticos, en esos valores de X que hemos determinado. Bien, entonces lo único que vamos a ver es cómo son los cambios de signo en cada valor crítico. En X igual a menos 1, ¿qué pasa? La derivada cambia de menos a más. Entonces, quiere decir que ahí hay un mínimo. Cambia de menos a más. ¿Qué pasa en X igual a 0? La derivada cambia de más a menos. Entonces, ahí hay un máximo. ¿Ok? Luego, ¿qué pasa en X igual a 2? La derivada cambia de menos a más. Entonces ahí tenemos otra vez un mínimo. Son los tres valores críticos y vemos que efectivamente en los tres valores críticos hay un extremo local. En el caso de X igual a menos 1 y X igual a 2, se trata de mínimos locales y en el caso de X igual a 0 se trata de un máximo. Ahora, nos piden que grafiquemos, que ubiquemos en una gráfica, en un plano, en un sistema de coordenadas rectangulares, los máximos, los extremos locales, los máximos y mínimos. Bien, entonces lo que debemos hacer es evaluar la función original y, evaluarla en cada uno de esos valores críticos, en esos valores de X donde hay extremos. Vamos a evaluarlo primero en X igual a menos 1. Vamos a obtener Y de menos 1. Recuerden que aquí lo que vamos a evaluar es la función original, no la derivada, ¿ok? Entonces me queda, la función original es 3x a la 4, o sea, 3 por menos 1 a la 4, menos 4 por menos 1 al cubo, menos 12 por menos 1 al cuadrado. Entonces, y de menos 1 va a ser igual a 3 por menos 1 elevada a la cuarta potencia es 1 positivo. ¿Ok? Menos 4 por menos 1 al cubo me queda menos 1. ¿Sí? Menos 1 al cubo, menos 1 por menos 1 por menos 1, pues me va a quedar menos 1. Y luego menos 12 por menos 1 al cuadrado, pues es menos 1 por menos 1, es 1 positivo. Entonces, y de menos 1 nos va quedando 3 por 1, 3. Menos 4 por 1, menos por menos, más 4 por 1, 4. Y 12 por 1, menos 12 por 1 es menos 12. Y entonces vamos a hacer esa operación de 3 más 4 menos 12 y obtenemos que y de menos 1 es igual a menos 5. Entonces, ese punto en X igual a menos 1, Y vale menos 5, lo tenemos aquí. ¿Ok? Aquí está ese mínimo, en menos 1, menos 5. Ahora vamos a ubicar el otro extremo, el máximo, en X igual a 0. ¿Qué pasa en X igual a 0? Cuando sustituimos X igual a 0 en la función original, vean que la función original, pues es esta. Todos los términos tienen X, la X es común en todos los términos, entonces vamos a ver que Y evaluada en X igual a 0 me va a dar 0, ¿sí? Me va a dar 0 porque tengo 3 por X a la 4, o sea, por 0 a la 4. Menos 4 por X al cubo, o sea, por 0 al cubo. Y menos 12 por X cuadrada, o sea, por 0 al cuadrado. Y 0 elevada a la cuarta potencia es 0, multiplicado por 3 sigue siendo 0. 0 al cubo es 0, multiplicado por 4 es 0, y 0 al cuadrado es 0, por 12 es 0. O sea, y de 0 es igual a 0. Quiere decir que ese punto, que es el máximo, está aquí, en 0,0. Cuando x vale 0, y vale 0 en la función. Y por último, vamos a evaluar
la función en el otro extremo, en el mínimo donde x vale 2 positivo. Vamos a obtener y de 2, que va a ser 3 que multiplica a x a la 4, o sea, a 2 a la 4. Menos 4 que multiplica a x cúbica, o sea, a 2 al cubo. Menos 12 que multiplica a la x cuadrada, o sea, a 2 al cuadrado. Y de 2 nos va a quedar, la función evaluada en x igual a 2, va a ser 3 que multiplica a 2 a la 4, es 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Luego, menos 4, que multiplica a 3 al cubo. 3 al cubo es 8. 2 por 2 por 2. Y luego, menos 12, que multiplica a 2 al cuadrado, que es 4. Y evaluada en x igual a 2 nos va quedando 3 por 12, 3 por 12, que es 48, menos 8 por 4, o 4 por 8 son 32, y luego menos 12 por 4, que son 48. Entonces, y de menos 2, no, y de 2, y evaluada en 2, vean que aquí tengo un 48 menos 48, estos dos se van a cancelar y me va a quedar únicamente menos 32. Quiere decir que cuando la x vale 2, cuando x vale 2, y vale menos 32. Entonces tengo por acá en el menos 32 hasta acá más o menos, ¿sí? Aproximadamente por aquí tenemos ese valor mínimo también. Ahí están ubicados ya en la gráfica los valores extremos, extremos locales. Vamos ahora a hacer más o menos un bosquejo de cómo sería la gráfica, una aproximación. Si queremos hacer la gráfica bien, hay que, por ejemplo, encontrar las intersecciones con el eje X, que en este caso una de ellas es muy fácil porque incluso la tenemos en un máximo cuando X vale 0, pero tendríamos que darle más valores a X para saber exactamente ser más exactos con la gráfica. Ahorita vamos a hacer solamente un bosquejo, una aproximación para darnos una idea de cómo es esa gráfica. Vean que la función tiene, la derivada de la función es negativa en este intervalo, o sea, antes del menos 1 tiene pendiente negativa, su derivada es negativa. Quiere decir que la función es decreciente en ese valor. Quiere decir entonces que la gráfica viene algo así, ¿sí? Viene decreciendo hasta que llega al mínimo, a ese mínimo local. Después, vean que en este intervalo de menos 1 a 0 es creciente, tiene derivada positiva, tiene pendiente positiva. Entonces, aquí va a ir creciendo esta gráfica hasta ese valor. Pero después tiene pendiente negativa o tiene derivada negativa. Entonces, aquí en este intervalo, la función es decreciente desde 0 hasta este punto. Entonces, algo así es una aproximación para que nos demos una idea de cómo es esta gráfica, ¿sí? Por aquí va a ir decreciendo hasta llegar a este punto crítico que viene siendo un valor mínimo, ¿sí? Entonces, la función va haciendo esto, ¿sí? ¿Ok? Luego, por último, en el intervalo de 2 a infinito, la función es creciente. Quiere decir que aquí la función va a ser creciente y ya va a seguir siendo creciente todo el tiempo, ¿sí? Siempre va a ser creciente desde 2 hasta infinito, ya no va a volver a ser decreciente, ¿ok? Eso sería los máximos locales, los mínimos locales, o sea, los extremos locales de la función ya están ubicados en la gráfica y además hicimos un bosquejo de cómo sería aproximadamente esta gráfica. Si queremos obtener una gráfica más precisa, pues le podemos asignar valores a X, más valores, obtener valores de la función, obtener valores de Y, o bien utilizar algún software que nos permita obtener la gráfica exacta, precisa de la función.
Así de fácil.